Estamos aquí en la avenida Manuel Ortiz Guerrero para comentarles los detalles sobre esta noticia que ocurrió cerca de las 10 de la noche de ayer. Estamos prácticamente en la división, en el límite entre Ñemby y San Lorenzo, una de las principales avenidas que conectan estas dos ciudades y por sobre todas las cosas es la ruta de itinerario de muchos de los buses del transporte público. Por acá estaban circulando dos buses, uno de la línea 26 y otro de la línea 2. Según los relatos de testigos con quienes vamos a hablar enseguida, uno de los buses, que aparentemente sería de la línea 2, estaba intentando adelantarse al de la línea 26 en una suerte de carrera. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de casos? En un momento incluso ellos casi provocan un accidente. Sin embargo, eso no ocurrió porque uno de los vehículos que venía en el sentido correcto de una manera, el otro en contramano, terminó esquivando a tiempo. Sin embargo, más tarde ocurriría lo que termina siendo noticia hoy, y es que uno de los choferes, en medio de ese encuentronazo, de esa carrera, roza al otro vehículo y eso provoca la reacción del otro chofer y rápidamente desciende, tapa prácticamente los dos carriles con su colectivo, desciende y con un martillo empieza a romper el parabrisas de la línea 2 interno. Vehículo, de no creer realmente, sí. Efectivamente, así mismo, Juan Carlos, y no quedó allí la historia porque el otro conductor, en medio de una reacción, agarra una piedra de estas que están aquí, de estos de que sobra de alguna manera del pavimento, e intenta agredir al otro chofer con la piedra lanzándola. Aún así no lo logró, según más tarde teníamos conocimiento de la comisaría de Lotehuazú, que es jurisdicción de esta zona, y afortunadamente la historia no terminó aparentemente con daños físicos, pero sí los daños materiales considerables y el susto que les tocó vivir a los usuarios del transporte público que llegaron hasta aquí. Acá al lado hay una lomitería, Juan Carlos, audiencia, que a la noche obviamente abre y tiene muchas sillas. Lo más importante, hay un techo y hay un lugar en donde refugiarse. Y esa palabra es clave porque estas personas lo que buscaban era refugiarse de la reacción de uno de los dos choferes que estaba fuera de sí y que probablemente iba a causar lo que... Uno con el martillo y el otro a pedrada, incluso una persona herida, ¿verdad? Sí, vamos a hablar aquí con la señorita encargada de este local que ya nos daba algunos detalles fuera de cámara. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Tamara Marín. ¿Tamara? Sí, Tamara. Ahora, vos estabas en el momento cuando ocurrió este incidente. ¿Qué pasó? El chofer se vino a quedar ahí y el colectivo que venía atrás del otro colectivo le empezó a bocinar porque hizo un paro brusco. Y el chofer, de tanto que se molestó, se bajó y empezó a martillar todo lo que es la parte del frente de los... Venían siguiendo ellos, Juan. Se venían siguiendo, parece que estaban jugando carrera. Como lo de siempre, acá siempre pasa eso. Juegan carrera y lo que llegan primero es lo que ganan. En medio de eso, este conductor de la línea 2 termina tapando el carril contrario. Termina tapando y apeligrando la vida de las personas. Y la línea 2 se fue y lo que estaban acá, la gente le empezó a tirar piedra y allá en esa esquina hay una gomería y ahí le empezó a bajar a todos sus pasajeros y se fue el colectivo. ¿Se fue ya vacío? Sí, se fue ya vacío porque la gente se bajaron todo de él. ¿Quiénes empezaban a tirar piedras? Las personas, los pasajeros, reaccionando, digamos, de alguna manera a defenderle a su chofer. Exactamente. Terrible lo que estaba pasando. Terriblemente. Y las personas se asustaron, todo lo que estaban ahí en el colectivo también. ¿Tuvo refugio más o menos? Sí, acá vinieron todos a esperar otro colectivo más o menos, pero a esa hora ya no pasaba más colectivo. ¿Qué hora más o menos? Y fue a las 10:30 por ahí, fue eso. Y poco y nada ya a esa hora pasa acá colectivo. Menos lo que viene de San Lorenzo. El conductor del vehículo que termina destruido con el martillo le lanza una piedra también al final. Sí, le lanza, pero las personas que se bajaron agarraron piedra, lo que habían ahí, y le empezaron a tirar al otro. ¿Es usuario del transporte público? Sí, suelo usar, pero casi no uso mucho, por ese motivo. ¿Qué pensás de todo esto? Porque vos me decís, es un episodio común, un escenario común, el tema de las carreras, por ejemplo. Eso es común ya, porque a la noche
Normalmente hay poco tráfico y ahí los colectivos aprovechan. Y Llegar primero. sí, y apeligran la vida de las personas también, lo que usan colectivo. Y es una pena legalmente. No, y con el accidente. Muchísimo accidente por eso mismo. Y es una pena la verdad, que sean así. Decir algo a las autoridades, aprovechando el Viceministerio de Transporte, por ejemplo, que es el encargado de regular ese tema, ustedes como usuarios, porque es un peligro constante eso. Es un peligro constante y le digo nomás que piensen por nosotros, que nosotros usamos mucho el transporte público y que nosotros queremos también llegar a nuestras casas sano y salvo, con nuestra familia, y que no sea más así, que piensen por la gente que usan los colectivos. Gracias, Tamara. De nada. Tamara, entonces, una de las testigos, ella estaba atendiendo el local, una lomitería, ya a estas horas es prácticamente un copetín, Juan Carlos, fíjense ahí, la tortillita, la empanada, hay todo también para la mañana aquí en este local, y a la noche es una lomitería. Entonces, la lomitería estaba abierta, que había un montón de sillas, se puede ver incluso en el video que es justamente grabado desde este lugar con esta perspectiva. Entonces, en ese momento es donde terminan entrando los usuarios del transporte público a este lugar, refugiándose no solamente de los choferes que estaban sacados, que estaban fuera de sí, martillando parabrisas y otros tirando piedras, sino de los usuarios del transporte público del otro bus que termina siendo afectado porque ellos, a una suerte de defensa de su chofer, empiezan a tirar también piedras contra el otro colectivo. Obviamente, la oportunidad de que alguno de los usuarios o incluso los choferes termine herido era bastante grande. Afortunadamente, esa no es la historia que les tenemos que contar hoy y estamos hablando solamente de daños materiales, Juan Carlos.